pensamiento del día de hoy. Señor Jesús, Padre amado, Padre bendito, muchas gracias, Padre bendito, porque nos permite, Señor, llegar a viernes. Gracias por tu infinita gracia y misericordia. Gracias, Señor, porque podemos ver tu gracia, Señor, cada día. Gracias, Señor, porque tú provees. Gracias porque tenemos trabajo. Gracias, Señor, porque aún, Señor, en los momentos aún de enfermedad, sabemos que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque aunque andamos en muchos afanes, Señor, vemos tu mano, tu gracia y tu misericordia. Padre, en esta tarde de viernes ponemos en tus manos este servicio y te pedimos, Señor, que venga, Señor, a tomar control de él, que tu Santo Espíritu, Padre, sea con cada uno de nosotros, que nos siga hablando, Señor, a través de este libro de Romanos, Padre bendito. Síguenos enseñando, queremos ser enseñados por ti, Padre. Te pedimos que tú nos sigas hablando, que nos sigas enseñando. Y aún, Padre bendito, si hay más hermanos que se van a conectar, Padre, apresura sus pasos, Padre amado, para que puedan llegar a la reunión. Y si no, Padre, que posteriormente puedan mirar, Señor, o ver el video. Te damos muchas gracias, Señor, y te damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Permítanme tantito, hermanos. ¿Le pueden bajar tantito? Ah, no sé quién está escuchando aparato. Ah, gracias. Ay, ya, hermanos, perdón, es que mis niños tenían prendido su aparatito y lo traen aquí al ladito de la puerta, aunque está cerrada, se escucha muchísimo, muchísimo. ¿Sale, hermanos? Entonces vamos a comenzar. Nos quedamos, hermano, en Romanos 10 y ahorita no te he traído diapositivas porque es necesario, permíteme, es necesario estar yéndonos de un libro a otro y se me facilita más así. Déjame, te comparto, que según estoy compartiendo. Ay, creo que ya se compartió. ¿Sale? Entonces, nos quedamos en Romanos 10, hermano. Lo voy a leer todo. Nos quedamos hasta el versículo 9, ¿sale? Pero lo voy a leer todo para que entremos en contexto, hermano, ¿sale? Déjenme, creo que no prendí mi cámara. No, listo. Entonces, vamos. Dice la palabra de Dios en Romanos 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Entonces hemos venido a trabajar esto, hermano, que no guardamos los mandamientos por méritos, no guardamos los mandamientos para salvación, guardamos los mandamientos por amor, para reflejar a aquel que nos ha dado salvación. ¿Sale? Así como lo confirma aquí Romanos. Pablo no está diciendo dejen de guardar la ley. Lo que Pablo está tratando de decir es, por amor, guardamos los mandamientos. ¿Por qué? Porque el fin de la ley es Cristo, hermano. ¿Sale? Entonces veíamos que Pablo tenía esa preocupación por sus hermanos porque no aceptaban al Mesías. ¿Sale? Y aún en ello, hermano, el Señor tenía un propósito, ¿sale? En esa venda que ellos tenían, ¿sale? Entonces, hasta aquí yo creo que vamos bien. Pablo decía algo muy importante, es que ustedes tienen celo, ¿no? Les decía, ustedes tienen celo por la palabra, por la ley, está bien, pero no conforme a la justicia de Dios, no conforme a la ciencia de Dios, sino conforme a sus méritos, a sus costumbres, a sus rituales y están añadiendo mandamientos de hombres. ¿Sale? Eso es lo que Pablo les estaba diciendo. Aquí en el 5 dice,
Versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la fe que predicamos. Si te das cuenta, Pablo era conocedor, hermano, conocedor de la escritura, sobre todo de lo que nosotros conocemos como las instrucciones o el Pentateuco, que abarca los primeros 5 libros de nuestra Biblia. Él conocía perfectamente y vimos hace 8 días cómo él estaba citando Deuteronomio, cómo él cita Isaías, cómo cita Joel, que ya no son parte como del Pentateuco, sino de más libros del Antiguo Testamento como son los profetas. ¿Sale? Entonces vemos que Pablo sabía perfectamente lo que estaba diciendo. Muchas veces pensamos que mucho de lo que Pablo dijo es inspirado por él, pero no. Pablo jalaba fracciones de Deuteronomio, del libro de Isaías, de Joel, para poderlas poner en sus cartas. ¿Sale? Y que él no se desviara o que él no le aumentara o le quitara la escritura. Entonces, esta parte que dice cerca de ti está la palabra, vimos que está en Deuteronomio. ¿Sale? Y que es la misma fe que predicaba Abraham, Moisés, los profetas, hasta hoy, hermano. ¿Sale? Cerca de nosotros está la palabra y de nuestro corazón. No está demasiado lejos, hermano, para decir, híjole, ¿quién me lo va a traer? ¿Quién me va a hacer conocer a Cristo? No, hermano. Dice que está cerca de nosotros. ¿Sale? Entonces dice aquí que hace 8 días veíamos, recuerda cuando confesaste al Señor Jesús por primera vez, ¿no? El recordar esa experiencia tan maravillosa cuando nuestro Señor Jesucristo llegó a nuestra vida. Y luego dice en el 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sale? Entonces, tenemos que confesarlo con nuestra boca y creerlo, hermano. ¿Sale? Yo puedo confesarlo con la boca, pero no creerlo en mi corazón. O al revés, puedo creerlo en mi corazón, pero no lo quiero confesar con la boca porque tal vez me da miedo, ¿no? Me da pena o no quiero tener esa responsabilidad. Pero no está tan lejos, hermano, está muy cerca de nosotros y simplemente es algo bien sencillo, hermano, confesarlo con nuestra boca que Él es el Señor y creer que Dios levantó de los muertos a Jesucristo. ¿Sale? Y aquí dice en el 10, ¿por qué razón con la boca y con el corazón? ¿Por qué razón usa esas dos cosas, no? Y dice en el 10, porque con el corazón se cree para justicia, para obediencia, pero con la boca se confiesa para salvación. Algo muy interesante, hermano. Recuerda que Jeremías dice que el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Entonces, aquí en nuestro corazón debe de estar bien implantada la palabra, para que cuando vengan esos momentos tan complicados o de debilidad o de tentación, podamos decir, no, yo creo en Jesús para justicia. Y recuerda que justicia en la escritura es obediencia. Entonces, si lo creemos en el corazón, no es por emoción, hermano, es para obedecer, para andar en justicia, para andar en rectitud. Y dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Desde la antigüedad, hermano, la palabra del hombre valía mucho. Antes no había como tal contratos de papel, hermano. Todo se decía de palabra y tenías que cumplir porque tu palabra valía todo, hermano, todo. Entonces, si quedabas mal, no solo quedabas mal tú, sino toda tu familia, toda tu descendencia. Entonces, por eso dice, pero con la boca se confiesa para salvación. También, hermano, el aceptar a Cristo pues lleva una responsabilidad. ¿Por qué? Porque sabes que ya no puedes ser el mismo.
¿Por qué? Porque tienes que andar como Él anduvo. La salvación es gratuita, pero también tenemos que dar ejemplo, no ser los mismos. Recuerda que el Señor nos ha estado hablando que en el hermano hay transformación, hay restitución, ¿sale? Entonces no podemos estar jugando con esa salvación tan preciosa que Él nos ha regalado. Y bueno, hasta aquí nos quedamos, hermano, y vamos a empezar a escudriñar a partir del versículo 11. Dice la palabra de Dios. Pues la escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Hermano, ¿tú lo crees? ¿Tú crees esto? Porque a veces lo leemos y de corrido así tan rápido. Pues sí, sí creo. Pero fíjate lo que dice, pues la escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado. Y también Pablo está citando una fracción de la palabra. Todo aquel que cree, hermano, no será avergonzado. Ten por seguro, hermano, que si tú has creído, lo has confesado y andas en ese caminar de rectitud y tu mirada puesta en Jesús, no vamos a ser avergonzados. Sí, tal vez vamos a tener situaciones complicadas, enfermedades, problemas. Pero la diferencia, hermano, es que el Señor siempre va a sacar la cara por nosotros. Siempre va a hacerte ver y notar que Él está contigo, pese a la situación. ¿Sale? Entonces, no seremos avergonzados. Entonces, tenemos que creer en esto, hermano. Si creemos en Él, no voy a ser avergonzado. Pero todo lo contrario al pecado, el pecado nos avergüenza, hermano. Cuando uno se ve descubierto en algo que hizo mal, cuando uno se ve descubierto en la mentira, cuando uno se ve descubierto en cosas ocultas, pues uno queda avergonzado. Pero si andamos haciendo las cosas bien, no tenemos por qué temer. Y este ejemplo, hermano, lo vemos con Job. Job, bueno, el enemigo le dijo al Señor, Satanás le dice al Señor, pues vas a ver que Job nada más te alaba y te adora y está contigo por todo lo que le has dado. Y el Señor, yo creo que se puso a considerar y dijo, no, yo conozco el corazón de Job y sé que él no nada más está por lo que le doy, sino que él es íntegro. Y le dice a Satanás, órale, te doy permiso, pero no toques su vida. ¿Cuántas veces, hermano, nos ponemos a reflexionar en esta historia? Y cuando tú comienzas a leer, los primeros que empiezan a apuntar hacia Job es su esposa. Y no solo su esposa, hermano, sus amigos. Pues, ¿qué has hecho, Job? Que Dios te tiene en esta situación. Y Job tratando de explicar y decir, es que no he hecho nada. Es que no tengo por qué ponerme a cuentas porque no he hecho nada, ¿no? Y él tratando de justificarse, pero aguantando, aguantando, aguantando. Sin hijos, hermano, imagínate. Ya no tenía hijos, estaba ya en pobreza total, eh, siervos, hermano. Todo lo que él tenía vino a ser nada, hermano. La única que le quedó fue la mujer y eso para estar reprochándole. Pero era parte de lo que el Señor tenía que mostrarle al enemigo. Y a pesar de que llevó un proceso, porque no fue de un día para otro todo su proceso, entre toda su enfermedad y todo lo que pasó, todos los duelos, imagínate todos los duelos que tuvo que pasar, hermano. Y al final de cuentas te das cuenta que pareciere que va a claudicar, pero no, no claudica. Aún vemos fracciones en el libro de Job donde él está diciendo a Dios y Dios le contesta. Y a mí me maravilla esa parte cuando Dios le dice, ¿a poco tú creaste las Pleiades?
¿A poco tú estuviste cuando yo creé tal cosa? ¿A poco tú esto? Y el Señor le empieza a contestar a Job, ¿no? Entonces, vemos y concluimos, hermano, cuando tú ves todos esos hombres y mujeres de Dios que creyeron en Él, que caminaron en rectitud, en justicia, hermano, sí, tuvieron situaciones difíciles, sí, pregúntaselo a Moisés, pregúntaselo a Abraham, bueno, no se los podemos preguntar, ¿no, hermano? Pero a través de la escritura te podrás dar cuenta a Pablo. Podemos preguntarle a la escritura, a cada uno de esos hombres y mujeres de Dios. ¿Pasaron situaciones complicadas? Sí, claro que sí, pero el Señor no los dejó avergonzados. Al menos, hermano, que en el camino hayan dejado al Dios Todopoderoso. Y eso lo podemos ver, lo vimos ayer con Saúl, ¿no? Pero entonces, hermano, si tú lo crees, no tenemos por qué temer, aún dice un salmo, ¿por qué de temer al hombre? No, hermano. Si tú crees en el Señor, créeme que no seremos avergonzados. Dice en el 12, porque ya no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Qué interesante, hermano, porque aquí Pablo ya empieza a decir, es que antes, ¿no? Estaba muy marcado, tú eres judío, tú eres gentil, este, tú no puedes, tú sí, tú eres prosélito, no, tú todavía no. Se marcaba mucho, hermano, pero aquí no, dice que ya no hay diferencia. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos. O sea, su amor es tan grande e infinito, hermano, que nos alcanza a todos por igual, porque Él no hace acepción de personas. ¿Te acuerdas que lo hemos venido viendo? Que Él no hace excepción de personas. Nosotros sí, hermano, pero Él no, Él no. Y dice, para con todos los que le invocan. Y esta palabra, hermano, invocar es aquel que llama, aquel que busca, aquel que toca, no aquel que solamente se queda bueno, me dijeron que él era mi salvador y ya. No, sino que va e investiga, inquiere, busca, le habla, ¿sale? Entonces, invocar, hermano, es llamar. Un sinónimo de invocar es llamarle. Así como Él viene a nuestra puerta y nos llama y dice, yo voy y toco a tu puerta y si me abres, cenaré contigo. Así, de igual manera, tú también tienes que ser recíproco con Él e ir a buscarle, llamarle, invocarle, porque lo necesitamos. ¿Solo un día a la semana? No, hermano. Todos los días tenemos que llamarle, todos los días tenemos que estar ahí preguntándole, todos los días tenemos que pedirle consejo, todos los días tenemos que buscar su rostro. Todos los días tendríamos, hermano, que tener esa sed y esa hambre de decir, chin, no, no he leído mi Biblia, tengo que leerla. Chin, no he orado. Nos tiene que doler, hermano. Nos tiene que doler cuando no hay tiempo de orar, de leer la Biblia o de buscarle. Porque si no nos duele, hermano, entonces déjame decirte que te estás enfriando y que hemos dejado nuestro primer amor. Nos tiene que doler el hecho de decir, no oré, no le busqué, híjole, no leí. Así como cuando tenemos una necesidad muy fuerte, hermano, y que publicamos aún en el grupo, o se la hacemos saber a los ancianos, o se la hacemos saber al pastor, así, diario tendría que ser esa urgencia, no solamente cuando tenemos necesidad. Hermano, a veces estamos tan equivocados y pensamos que solo tenemos que buscar al Señor cuando hay necesidad.
que solo lo tenemos que llamar cuando tengo una enfermedad, que solo lo tenemos que llamar cuando ya no puedo salir del problema. No, hermano, lo tenemos que llamar en aquellos momentos donde estamos en el pozo, pero también cuando estamos en momentos de victoria, hermano. Entonces nos tiene que doler, hermano, el hecho de decir, no leí, me siento mal porque no leí, no me di el tiempo, no oré, me siento mal, Señor, porque no oré. Y no porque, hermano, estés a lo mejor ahorita estamos para gloria de Dios, el Señor nos ha estado permitiendo estar intercediendo por las necesidades. Pero aún, hermano, date tiempo para decir, Señor, hay muchísimas necesidades y yo sé que todas las sabes, Señor, pero esta vez no quiero pedirte nada, solo quiero agradecerte. Esta vez no quiero hablar nada, solo alabarte, Señor, y cantarte salmos, cantarte himnos, poner alabanzas y empezarte a alabar. No quiero pedirte nada. Tendríamos que buscar esa intimidad, hermanos. ¿Sale? Dice el versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Sale, hermano? Cada que tú invocas, cada que tú llamas, eres salvo. Eres salvo. Y puede que a lo mejor no estés pasando alguna situación complicada y que aún lo estás invocando y lo estás llamando, pero ¿sabes qué trae a tu vida eso? Paz. Trae comunicación con Él. Aunque tú dices, Señor, yo estoy invocando, yo estoy llamándote en este momento. Señor, no tengo necesidad en este momento, pero quiero que me llenes. Quiero que tu Santo Espíritu me llene mi lámpara, si se ha escaseado de aceite. Somos salvos, hermano, aún de nuestros malos pensamientos cuando oramos, cuando leemos la palabra. Somos salvos aún de nuestras emociones y sentimientos que en muchas ocasiones no están apegadas a la voluntad de Dios, hermano. Somos salvos a lo mejor de que el Señor nos pone traba para hacer tal cosa, ponerla en acción. Entonces, hermano, cada que tú lo llamas, cada que tú lo buscas, cada que tú estás en esa intimidad con el Señor, ten por seguro, hermano, que te salva de muchas cosas que como seres humanos pensamos o queremos hacer. ¿Sale? Entonces, no seamos, hermano, como Saúl. Ayer lo veíamos la diferencia entre buscar y consultar. Saúl solo lo consultaba y lo estaba consultando porque se sentía en aprietos por los filisteos, pero no es que quería buscar su rostro. O nos estamos comportando como Saúl, hermano, solo buscándole, o más bien solo consultándole cuando tenemos una emergencia o una situación difícil. Entonces, hermano, consideremos esta parte. Y fíjate, aquí viene algo muy importante, hermano. El 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo se hará eso, hermano? ¿Cómo vas a invocar? ¿Cómo vas a llamar a aquel que no has creído? Por eso arriba decía, tienes que creer, porque con el corazón se cree para justicia. Y dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Aquí, hermano, está hablando a todos nos está hablando, porque todos tenemos esa gran comisión que viene en Mateo y en los evangelios, que es ir y predicar las buenas nuevas. No es solamente del pastor,
No es solamente del grupo de evangelización, del grupo del hospital, no, hermano. Este llamado de compartir las buenas nuevas, las buenas noticias, es para todos. Todos tenemos esa responsabilidad de ir y compartir. De hecho, cuando viene en Mateo la gran comisión, no te está diciendo si quieres. Es un mandamiento más, es una instrucción. Pero ¿cómo van a llamar si no le conocen? ¿Cómo van a creer si no han escuchado de Él? ¿Y cómo van a oír si no abrimos nuestra boca para compartir? Ahora, hermano, aquí hay varias cosas porque muchos pueden decir, no, yo sí comparto, yo sí evangelizo, yo sí comparto las buenas nuevas. Hermano, qué bueno, gloria a Dios que tengas esa gran comisión en tu vida, pero tiene que concordar lo que tú estás predicando con tu vida, porque si estoy predicando pero no es realmente mi vida. Es, por ejemplo, yo digo, hermanos, Dios es amor, pero un día me ves de repente que yo no estoy demostrando nada de amor, hermano, vas a decir, híjole, como que no, no me cuadra esto. Aunque yo pueda decir, no, es que el hermano no me tiene que seguir a mí. Sí, efectivamente, no tenemos que tener los ojos puestos en el hombre, porque nos va a fallar. Pero sí tenemos esa responsabilidad que lo que estoy compartiendo lo estoy viviendo en mi vida. Pero si nosotros ahorita nos hemos olvidado, hermano, de compartir las buenas nuevas, de invitar a las personas, no a una doctrina, hermano, no a una religión, no a un dogma, sino a que le conozcan a Él, cambie totalmente, hermano. Porque muchas veces queremos y vamos a evangelizar, hermano, y terminamos evangelizando, un ejemplo, a la iglesia. La palabra no dice evangeliza a la iglesia, dice evangeliza a Cristo, comparte quién es el Salvador, porque si no, hermano, se pierde totalmente el mensaje. Uno tiene que compartir a Cristo. No hay, a veces no hay tanto tiempo, hermano. Y si imagínate, tú empiezas diciendo, ¿qué crees? Que mi iglesia es la mejor. Ahí sí está la verdad. Esos momentos era para ocupar, hermano, para compartir quién es Cristo, no para compartir a tu denominación. Ya si te llegan a preguntar, bueno, ¿y tú dónde te congregas? Ah, pues los invitas, hermano. Pero muchas veces se ha perdido esa línea, es una línea bien delgadita, hermano, donde dices, comparto. Pero empiezo compartiendo la iglesia, la denominación. No, hermano, tenemos que compartir a Cristo. Y es fuerte, hermano, pero tenemos que compartir a Cristo. Nunca vas a encontrar en la palabra de Dios que diga, y la gran comisión es, vas a compartir en dónde te congregas. No, hermano. ¿Sabes por qué? Porque aún, hermano, dicen que hay un dicho que las buenas, ¿cómo dicen? Las buenas escuelas no se publican, no sé cómo va ese dicho, hermano, pero al final de cuentas, hermano, nuestra encomienda es predicarlo a Él. Y entonces, en base a que lo estamos compartiendo y damos ese buen testimonio, probablemente nos pregunten, bueno, ¿y dónde te congregas? Pero no queramos, hermano, primero compartir a la denominación y no a Cristo, porque entonces estamos otra vez, regresamos a lo de un inicio con Pablo. Entonces estamos
cuadrándonos en el dogma, en el hombre. Entonces, no, no, hermano, no. No es compartir a Cristo. Esos muchos o pocos minutos que el Señor te permite con alguien que te encuentres en el tianguis, con alguien que te encuentres en la calle, con alguien que te encuentres en el transporte, con alguien que te encuentres o que es tu amigo, tu amiga y que se da el tiempo para platicar, ahí, hermano, ahí es donde tenemos que levantar el nombre de Cristo en alto. Fíjate lo que dices, y dice Isaías, ay Dios, vamos a Isaías. Traigo bastantes escrituras, hermano, pero ahorita primero estamos explicando esta parte y vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos muestra. Isaías 53, hermano, Isaías 53, 1. Es lo mismo que está citando Pablo en lo que leímos ahorita. ¿Quién va a creer, no? Fíjate lo que dice. Isaías 53, 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién sobre, perdón, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién es el brazo de Jehová? Ahí ponle en tu Biblia o en un postín, hermano. Nuestro Señor Jesucristo. Él es el brazo de Jehová. Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrarlo, sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a mucho y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hermano, nuestra denominación no hizo eso. ¿Quién fue ese varón de dolores?
fue Jesús. Entonces tenemos que predicar a Jesús. Tenemos que dar esas buenas noticias, esas buenas nuevas, ese mensaje fresco, hermano, porque buenas noticias no solamente es eso, ¿no? Buenas noticias, o buenas nuevas, sino un mensaje fresco es nuestro Señor Jesucristo. Por eso no perdamos el enfoque, hermano. La palabra y esa gran comisión es id y compartir, predicar las buenas nuevas, id y hacer pescadores de hombres. ¿Sale? Entonces, cuán importante es esta parte. Regresamos a Romanos 10, y decía, mm, el 14 vamos, no, ya lo leímos. Sí, 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Hermano, tú y yo ya hemos sido enviados a compartir la buena nueva. No, es que tengo que esperar a mis hermanos para que lo hagamos en conjunto. Sí, hermano, está bien que pienses en más hermanos para salir a compartir, pero si tienes la oportunidad de compartir el mensaje, no te vas a esperar a una salida a hospital, a una salida en los semáforos, a una salida en ir a evangelizar en camiones. No, hermano, si tenemos la oportunidad y el Señor nos está dando la oportunidad de compartir, hay que hacerlo, hermano. Hay que hacerlo, no esperarnos. Es bueno hacerlo de dos en dos, es bueno hacerlo en equipo, es bueno hacerlo con toda la congregación, pero va a haber muchas ocasiones que nos va a tocar solos porque el Señor nos está diciendo, órale, ahí está una ovejita, hay que compartirle. ¿Sale? Entonces dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito. Dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Esta profecía, hermano, es una profecía de Isaías. Algo muy importante de Pablo, Pablo se sabía de memoria el rollo de Isaías, hermano. Vamos a Isaías. Él cita muchísimo al profeta Isaías durante todas sus cartas. Isaías 52 es lo mismo que está hablando ahorita en Romanos. Isaías 52:7, fíjate. ¿Qué decía en Romanos? Cuán hermosos son los pies. Fíjate lo que dice aquí. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas. Esta palabra, alegres nuevas, adivina qué palabra es. Evangelión o evangelio. ¿Sale? Entonces, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae el evangelio, las buenas noticias, el mensaje fresco, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Cuán hermosos son sobre los montes los pies. De hecho, en una de las partes de la armadura, hermano, no sé si tú te acuerdas. Déjame ver, hermano. Ay, hermano, es que si yo te enseñara cómo tengo aquí al lado de libros y de cosas que he estado trabajando para el servicio, hermano, ¿eh? No, no, no para mí, para el servicio. Entonces estoy sacando un calendario, pero te quiero enseñar esto. Si tú tienes tu calendario, en el mes de julio, hermano, dice, calzados los pies presto del Evangelio de la paz. Lo mismo que está diciendo aquí, hermano. Cuán hermosos son los montes, perdón, son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Es una parte de la armadura, hermano.
Te lo voy a acercar más para que lo alcances a leer. Viene en Efesios 6:15. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es una parte de la armadura y esa parte de acuérdate que la armadura no es para momentos especiales. No, hermano. Ay, no es que la armadura solamente es cuando tengo dificultades. No. Si tú vuelves a leer Efesios, te dice todo el tiempo, hermano, porque no sabes cuándo se va a presentar ese día malo, ese día de debilidad, ese día de tentación, ese momento donde te tienes que estar preparado con los pies para que compartas el Evangelio. Y si aún nos cuesta, hermano, abrir la boca y que decimos, ay, Señor, es que me da miedo, me da pena, pidámosle al Señor que nos esfuerce para que nos abra la boca, hermano. Y que podamos, así como Moisés, a mí esta parte me recuerda mucho a Moisés, hermano, porque imagínate Moisés viviendo en Egipto y de repente él tenía que ir a reconocer a su familia hebrea, que son distintas hábitos, distintas costumbres, pero de repente otra vez se tenía que presentar en la familia con la que él vivió, con el faraón, y decirle, necesito que dejes ir a mi pueblo. Y era enfrentarse, hermano, como si hoy te dijéramos, vete y enfrenta al presidente. Entonces, hermano, es una parte de la armadura. Ahora, si todavía nos cuesta y estamos trabajando en ello, hermano, con nuestro ejemplo. Dice una frase que el ejemplo arrastra, que realmente se vea que estoy llevando esas buenas noticias en mi vida, que las estoy reflejando y que las estoy reflejando tanto que hasta me preguntan y me dicen, bueno, pues ¿por qué tú siempre andas tan en paz? ¿Por qué tú siempre, dices Dios te bendiga? ¿Por qué tú siempre andas con esa pasividad? Aunque estás en muchas situaciones, tiene que haber esa comezón, hermano. Pero muchas veces predicamos, pero no con el ejemplo. Entonces, hermano, ¿cuán importante es esto? Regresamos a Romanos 10, Romanos 10. Es la misma escritura que ahorita leímos de Isaías 52:7, que dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Y nuevamente Pablo cita el rollo de Isaías, porque antes no era una Biblia como la que hoy tenemos, hermano, antes era en rollo, ¿sale? Entonces dice, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Lo que ahorita veíamos de Isaías, lo acabamos de leer, Isaías 53:1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y esto, hermano, mas no todos obedecieron el Evangelio. Eso es algo que nos debe de quedar muy grabado, hermano. No todos van a aceptar el Evangelio. Muchos te van a romper el folleto en la cara, muchos te van a escupir, muchos te van a decir groserías, muchos, es más, hasta han intentado hasta empujarnos o no, no queremos saber nada. Y aquí lo está diciendo Pablo, mas no todos obedecieron, no todos van a obedecer a esas buenas noticias, a esas buenas nuevas, pero tú y yo no debemos de fijarnos en eso. Lo que debemos de fijarnos es que estemos compartiendo el evangelio, porque yo me puedo justificar, no, Señor, es que pues no obedecían. Y va a decir el Señor, bueno, ¿y saliste a compartirles? No, tampoco, como lo decía aquí. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique?
¿Y cómo creerán si no han escuchado de él? Entonces, hermano, tenemos que compartir esas buenas nuevas. Juan 17, ya vamos a terminar, hermano. Te digo que traigo bastantes escrituras, pero no vamos a hacer muy largo esto. Pensé que hoy íbamos a abarcarlo de la parte de la fe, pero hasta aquí el Señor está permitiendo que le dejemos. Juan 7:16 dice la palabra de Dios. Fíjate, dice, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel, el que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Es aquí, por eso yo te decía, hermano, no es compartir la denominación, no es compartirte a ti y decir, ah, fíjate que yo esto, no, es compartirlo a él, ¿sale? Dice, pero el que busca la gloria del que me envió, este es el verdadero y no hay injusticia. Entonces, ¿cuál es la doctrina que es de nuestro Señor Jesucristo? Hacer la voluntad de Dios. Y si tú ves que hay muchas doctrinas hoy en día, pero no ves que están apegadas a hacer la voluntad de Dios, entonces ahí no es la doctrina, hermano. Ahí no es. Así de simple y de sencillo. ¿Sale? Entonces, no buscar mi gloria mía ni la de mi denominación, sino exaltar, levantar su nombre, lo que él hizo a ese varón de dolores. Juan 14:10, Juan 14:10 dice la palabra, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme, las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y aquí nos gusta esta promesa y decimos, todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido esto, yo te pido el otro, yo te pido aquello, yo te pido. Y perdóname la expresión, hermano, no te quiero ofender, créeme que no. Pero a veces andamos de pedinches con el Señor, pero no queremos pedirle que transforme nuestro corazón. Andamos pidiéndole otras cosas, pero no le pedimos, Señor, perdóname, la volví a regar. Señor, transfórmame porque no he cambiado nada. Sigo siendo la misma. Dice aquí, aquí viene también la clave, hermano. El Señor dice, yo no hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Hermano, tú y yo, cuando vayamos a anunciar las buenas nuevas, las noticias, el Evangelio, no vamos a hablar. Por eso es importante que cuando tú evangelices o vas a empezar a hablar del Señor Jesucristo, Señor, que lo que yo hable sea de ti y no mío. Porque a veces, por nuestra emoción, andamos haciendo cosas que no, o diciendo cosas de más o de menos, hermano. ¿No? Y fíjate lo que dice, el que hace las obras, sino mi Padre que mora en mí, el que hace las obras. Tú no vas a transformar, hermano. Tú no vas a poder cambiar el corazón de las personas. Quien hace eso es Dios. Porque a veces nos sentimos así hasta como todos empavonados como un pavo real cuando le sale así todo lo que le sale al pavo real, hermano, se me fue el nombre. Y nos sentimos así, ay, mira, qué bien hablo, qué bien evangelizo, mira, mira cómo se convierten las personas. No, hermano.
Quien hace la obra es Él, quien tiene el poder de cambiar corazones, de resucitar muertos, de sanar enfermedades y de todo lo demás, hermano, es Él. Nosotros somos instrumentos, ¿sale? Pero tenemos que dar ejemplo. Dice, porque aquel que viene de mí, pues hace las obras que yo hago, de mi Padre, ¿sale? Juan 12:49, hermano. Juan 12:49 dice, porque yo no he hablado, nuevamente te dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que perdóname, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Hermano, no te tienes por qué preocupar qué hablar, porque el mandamiento ya nos fue dado que hablar. Si tú te vas a Mateo, capítulo 28, versículo 16, fíjate lo que aconteció. Lo voy a poner aquí. Mateo, es que esa escritura no la traía aquí apuntada, pero gracias a Dios por su Santo Espíritu, porque nos hace recordar qué escritura tenemos que dar. Mateo 28:16 dice, este es el mandamiento que a nosotros nos ha sido encomendado, hermano. No nos tenemos, ¿qué le voy a decir a la persona? Fíjate lo que dice. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sale? Entonces, hermano, por tanto, no te está preguntando, este es un mandamiento, solo te está diciendo, por tanto, id y hacer discípulos a las naciones. ¿Sale, hermano? Así como hemos visto los martes, hermano, que tenemos que pastorear a nuestra familia. Tenemos que ser esa autoridad, guiar a nuestra familia de la misma manera, hermano. Es esa gran comisión que el Señor nos ha dejado ir y hacer discípulos. Juan, yo creo que esta es la última escritura, hermano. Es que traigo bastantes, hermano, pero hasta aquí si no me voy a llevar otra hora. Ay, le puse Mateo. ¿Es Juan? Juan 10. Ay, creo que esta ya la leímos, ¿verdad? Bueno, vamos a leerla. Juan 10:37 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Fíjate, el Señor Jesús se ponía y decía, está bien, si no me quieren creer, no me crean a mí, pero crean en las obras. ¿Por qué? Porque el Señor estaba haciendo milagros y ellos ni porque estaba haciendo milagros creían. Entonces por eso el Señor les dice, bueno, no crean en mí. Si dicen que soy un blasfemo porque me digo llamar el Mesías o el Hijo de Dios, está bien, no crean en mí, pero crean en las obras para que conozcáis que mi Padre está en mí, porque ¿quién más va a poder hacer esto? Y ni así creyeron, hermano. ¿No? Por eso Pablo dice que no creyeron al Evangelio. Lo mismo tenemos tú y yo, hermano. No todos van a creer en el Evangelio, ni porque nos vean como testimonio, porque nos vean como como ejemplo. No, hermano, porque tienen endurecido su corazón, pero no nos debe
de decir, no, en nuestro corazón no debe de estar de, ay, no, es que las personas están bien duras de corazón, ¿para qué predico? Ay, no, ya le prediqué un buen, ya me di por vencida. No, hermano, sigamos insistiendo cuando tengamos la oportunidad. Y no tú, no te evangelices a ti mismo, hermano, evangelicemos a Cristo. ¿Sale? Entonces, hasta aquí le vamos a dejar, hermano. El día de hoy el Señor nos hablaba cuán importante es compartir esas buenas nuevas, ese evangelio. Ahora con tanta red, hermano, podemos publicar mensajes, hermano, mensajes y te cuesta hablar, que es más valioso, hermano, y creo que son momentos muy especiales cuando el Señor te pone a las personas y tú puedas compartir a viva voz a nuestro Señor Jesucristo. Sé que a veces da pena, hasta miedo, hermano, pero hay que ser esforzados y valientes para compartir las buenas nuevas. Y si va a ser, tal vez los hermanos, las personas, van a ser la única Biblia que lean tu vida, hermano, procuremos que demos ese buen testimonio. Procuremos. Hace muchos años, ve preparando tus comentarios, hermano, pero hace muchos años te voy a comentar este testimonio que tengo. Yo estaba trabajando en un despacho contable y no recuerdo si ya habíamos llegado a la iglesia del parque a reuniones. No recuerdo, hermano, pero recuerdo que yo venía por satélite y venía yo en una combi. Entonces, se paró ahí, creo sí, por satélite, no recuerdo, o por la manzana de Roma, no recuerdo. Chiste que se paró la combi para subir a más pasajeros y empezó a llover, pero en eso empezó como a chispear y yo vi que una muchacha estaba como, ¿cómo te podría decir? Estaba como en un árbol, pero estaba llorando. Y yo dije, ay, creo que está llorando. Se tardó muchísimo en que la combi volviera a avanzar. Y pensando tanto yo, hermano, dije, no, ya empezó a llover, ¿cómo me voy a bajar? El Espíritu Santo me decía, bájate y háblale de mí. ¿Y qué crees que hizo, Caro, hermano? Esto te lo cuento para vergüenza, hermano. No me bajé. Me pesó más la lluvia, me pesó más ay, no, está lloviendo, señor, ya vengo súper cansada. Se tardó bastante la combi en avanzar. Y por mi comodidad o por lo que sea, hermano, no me bajé. La vi llorando y no me bajé. Cuando avanzó la combi, hermano, y llegué a casa, llegué llorando así que mi mamá me decía, ¿qué tienes? Me sentía tan mal, hermano, tan mal como el Espíritu Santo me estaba redarguyendo y diciéndome, no te bajaste, no hiciste lo que tenías que haber hecho. Y todavía se me corta la voz, hermano, porque recuerdo esa escena y digo, quisiera, Señor, quisiera que me volvieras a poner ese momento. Y lo haría, Señor, ahora sí lo haría. Te lo prometo que lo haría. Hermano, ya no me ha pasado, ya no me ha pasado, pero me sentí muy mal el no atender a la voz del Espíritu Santo y poder ir a compartirle a esta chica. Y te digo, pude haber puesto muchos pretextos, pero sé que el Espíritu me estaba diciendo, háblale, bájate y háblale. La palabra trae consuelo. Y no me bajé. Eso me quedó tan grabado, hermano, que le dije a Dios, Dios, perdóname, perdona mi comodidad, perdóname. Por favor, preséntame otra vez. Ahora sí lo voy a hacer. No sé, nunca más se me presentó la ocasión y yo creo que el Señor dijo, esto solamente pasa una vez, ¿no? Eh, y lo lamento mucho, hermano, eso. Por eso
Ahora, hermano, si tenemos la oportunidad de compartir, de dar esas buenas noticias por redes, hermano, a viva voz, con nuestro testimonio, hagámoslo, porque ahora ya los tiempos son muy malos y peligrosos. Y muchas personas no se callan, hermano, no se callan de la religión que creen, de la imagen que creen, andan haciendo muchas cosas y aún publicando lo que hacen. ¿Por qué nosotros no somos audaces, hermano? ¿Por qué nos da terror o miedo? No, hermano. Vivamos el evangelio, compartamos el evangelio. Entonces, esto es algo que te quería compartir, hermano. Cuando tengamos la oportunidad, hagámoslo. Porque se siente muy feo cuando te redarguye el espíritu y te dice, no lo hiciste. Preferiste tu comodidad. Y duele, hermano. Duele mucho. Y bueno, hermano, no sé si alguien quiere compartir algo de lo que de lo que hoy hablamos. Adelante, puede hacerlo. ¿No, hermanos? ¿No? ¿Alguien que quiera participar? Hola, Carito, buenas noches. Dios les bendiga. Igualmente, Sai, Dios te bendiga. Pues gloria a Dios por su palabra. Sí, realmente, me hacía pensar en que, pues, como decías, hay muchas personas, predicando tantas cosas, ¿no? Que pues realmente no son conforme al Señor. Y nosotros debemos de estar más, pues ahora sí que dispuestos, tener esos corazones dispuestos para que el Señor pueda utilizarnos para llevar su palabra, para poder, pues, traer a salvación a las almas, porque ya el tiempo se está terminando y dice el Señor que pues la iglesia tiene que estar despierta, ¿no? Y no dormida. Entonces, gloria a Dios por su palabra. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Sí, hermanos, que el Señor nos avive, nos avive. Créeme que ahora, desde que a mí me quedó ese testimonio aún cuando voy con mis hijos o nos encontramos alguna situación en la que podamos ayudar. Y aunque me dé terror todavía manejar, hermano, lo hago. Trato de decir, no, el Señor me está diciendo ayuda, el Señor me está diciendo habla, el Señor me está diciendo busca, ¿no? El dar ese testimonio, hermano, dar ese testimonio en el que aprendí y dije, Señor, no me vuelve a pasar, no me vuelve a pasar. Y no dudo, ¿no? Que me vuelva a pasar, ¿no, hermano? Pero me quedó tan grabado y fue tanto el redarguir del Espíritu Santo en mi vida que dije, ay, no, no pasé la prueba, Señor, pero tenemos que despertar, hermano. Tenemos que despertar y compartir, porque si no, hermano, ¿cómo? ¿Cómo? Y no porque el Señor nos necesite, hermano, ¿eh? No, el Señor tiene millones de ángeles, de arcángeles, hermano, y Él podría bajar a que compartieran los ángeles, hermano, pero ¿te das cuenta cómo el Señor aún piensa en nosotros y como su creación, como seres humanos, nos usa como instrumentos para decir, quiero que lleven mi gloria, que levanten mi nombre, que me glorifiquen? Entonces, hermano, tenemos tarea. Si a lo mejor hemos cerrado nuestra mano para ayudar, nuestra boca para compartir, es momento de ponernos a cuentas y decirle al Señor, Señora viva tu Santo Espíritu en mi vida. Haz que arda por compartir esas buenas nuevas, esas buenas noticias. Ayúdame que mi boca no tartamudee. Y si he de tartamudear, Señor, tú pon las palabras en mi boca que yo tengo que decir, porque yo soy torpe, Señor. Yo es algo que le digo, Señor, yo soy torpe para hablar, pero yo sé que tú me puedes dar las palabras. Tu Santo Espíritu nos puede guiar. Entonces, hermano, hay que hacerlo. Hermana Fanny, adelante. Gracias, Carito. Buenas noches. Que Dios les bendiga. Mm, el Señor me permitía recordar.
la escena donde él llega después de que murió Lázaro y ve que todos están llorando porque murió, pero dice la palabra que Jesús también lloró, Sí. pero lloró porque veía en ellos que no tenían esperanza. Pensaban que él habiendo muerto, pues ya, o sea, decía a una de sus hermanas, yo sé que él va a resucitar, pero aún así no dejaba de sentirse afligida. ¿Cuál es la diferencia entre la gente del mundo y la gente que busca de Cristo? Tenemos problemas todos, tenemos complicaciones, pero la diferencia es que sabemos que no estamos solos. Sabemos que lo que nos pasa tiene un propósito y que en algún momento el Señor va a mostrarnos cuál era el propósito, tal vez nos va a traer aprendizaje, tal vez nos va a edificar de alguna forma, nos va a quitar algunas cosas, pero al final todo tiene un propósito. Pero la gente del mundo no lo ve así. Entonces, hay mucha diferencia entre el vivir sabiendo que tu existencia tiene un porqué y un para qué, a que simplemente existir. Y Ujú. creo que es algo que el mundo, al no tenerlo, por eso también es que viven así como si vida solo hay una y si mejor hazlo ahora porque si no te vas a arrepentir de no haberlo hecho y eso les da pauta a hacer muchas barbaridades. Pero al final dice la palabra que todos vamos a pasar por ese juicio, creamos o no, todos, porque dice así su palabra. Entonces, cuando estemos en ese momento, creo que muchos van a desear no haber hecho oídos sordos, muchos van a querer lo que nosotros en este momento tenemos, porque finalmente el que tengamos a Dios en nuestra vida es un privilegio. El que podamos ir y compartir las buenas nuevas también lo es. Y aunque a veces se nos hace pesado, a veces nos da miedo o nos da vergüenza, no lo sé, o nos da pena porque no somos a lo mejor tan sociables, pero finalmente ni siquiera es que nosotros hagamos nada. El Señor te pide que te dispongas y Él te va a dar la fuerza, el momento, la palabra, Él te va a dar todo. Lo único que te pide es que seas valiente y vayas. Entonces, mm, debemos considerar que alguien que no tiene a Dios en su vida es una persona que realmente está, pues finalmente está perdida, pero dentro de todo eso hay mucho dolor, hay mucha tristeza porque finalmente fuera de Dios no hay nada. Y si nosotros ya lo tenemos a Él y sabemos también lo que es vivir sin Él, ¿por qué no dolernos del prójimo y también darles eso que nosotros en su momento también recibimos de alguien que se dispuso en su corazón a hablarnos de Dios? Creo que al menos yo les puedo decir, en el momento en el que Dios me alcanzó, fue de los más fuertes de mi vida, pero si de algo soy consciente, es que si Él no hubiera llegado justo en ese momento, yo no sé qué hubiera pasado. Entonces, agradezcamos que lo conocemos y, y que sea Dios llenándonos de tanta gratitud que queramos también compartir esa esas buenas nuevas a fin de que los demás no solo alcancen salvación, sino puedan tener libertad en esta vida y puedan tener la oportunidad de aspirar a una mejor vida, algo diferente, porque hay muchas personas que venimos acarreando este, historias complicadas, pero también, o sea, hemos vivido en una esclavitud bien tremenda, en- y ¿por qué no ser empáticos y saber que así como alguien tuvo misericordia de nosotros y se dispuso para ir y darnos esa semillita que es la oportunidad de algo diferente,
¿por qué no hacerlo también nosotros por el prójimo? Porque finalmente ni siquiera es que estemos dando algo de nosotros, es ir compartiendo algo que viene, pues, finalmente de Dios. Todo, que Dios les bendiga. Así es, hermanos. Así es. Hay que ser empáticos y cuando tengas la oportunidad, hermano, ir y compartir, ir y compartir. Y te digo, si todavía nos cuesta trabajo y no, como decía ahorita la hermana, no somos tan sociables, que a través de nuestro testimonio vean a Jesucristo, hermano. ¿Sale? Y bueno, hermano, creo que ya no hay ninguna otra participación. Nos vamos a ir con esta alabanza, hermano, para que recordemos. ¿Sale? Ok, hermano, vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias porque nos haces recordar, Señor, que somos instrumentos, Padre, e instrumentos, Señor, como esos vasos de barro para ir a compartir las buenas nuevas. Señor, no es si queremos, es una instrucción, es un mandamiento, es una comisión, Padre. Haznos esforzados y valientes, Padre, para ir a compartir las buenas nuevas. A veces queremos buscar naciones, Señor, pero Señor, ayúdanos empezando desde el hogar, lo que tú nos has entregado. Y así, Padre, conforme vayamos en nuestra vida cotidiana todos los días, el poder compartir, Señor, esas buenas nuevas. Aquel que nos encontramos en la calle, aquel que nos encontramos con necesidad, aquel Padre vecino, compañero de trabajo, aquella amistad, Padre, que tal vez no se le ha compartido. Señor Jesús, pon el querer como el hacer para abrir nuestra boca para, Señor, no buscar la comodidad como hace años tú me mostrabas. Señor, permítenos, Señor, despojarnos de nosotros también y poder, Señor, ir a buscar, Señor, y ser esos pescadores de hombres. Señor, no tenemos, Señor, que aprendernos nada, porque aún tu Santo Espíritu nos pondrá las palabras adecuadas en nuestra boca, Señor, para hablar. Señor, aún si todavía tuviéramos temor, Señor, de hablar o somos, a lo mejor no somos tan sociables. Señor, danos, Señor, ese doble testimonio, Señor, donde podamos, Señor, compartirte a través de nuestra vida, Señor. Tal vez, Señor, sean la única Biblia que lean, Señor, que sea nuestro testimonio, que reflejemos tu nombre en todo tiempo, Señor, que no solo sea palabrería, Señor, sino que realmente seamos hacedores de tu palabra. Padre, ponnos ese querer como el hacer y ayúdenos, Señor, a compartir, Señor, sea a través de redes, sea en lo presencial, sea viva voz, Señor. Permítenos, Señor, poder hacerlo, porque los tiempos son malos y peligrosos, Señor. Haznos, Señor, como dice tu palabra, Señor, astutos en ese sentido, Padre. Haznos, Señor, valientes, Señor. Y, Señor, haznos aún capaces, Señor, porque a veces tú nos dotas, Señor, de tu presencia, pero muchas cosas, Señor, se ponen como traba o nosotros mismos, Señor. Señor, pongo en tus manos, Señor, aquellos, Señor, que hemos estado compartiendo, aquellos que les hemos hablado, Señor, y que les hemos estado dando el seguimiento. Aún, Señor, aquellos que han estado renuentes, Señor. Padre, no es nuestra obra, es tu obra, Señor, y tú eres el único que cambia y transforma corazones. Señor, ayúdenos a compartirte en todo tiempo, Señor, no solamente en algunas ocasiones, sino en todo el tiempo, Señor, porque sabemos que los días que nos permites congregarnos, Señor, físicamente es una preparación, porque, Señor, el Evangelio no es dentro de la iglesia, es fuera, Padre, de la iglesia. Ayúdenos, Señor, a llevar el Evangelio a donde estemos, Señor, que tu nombre brille y que esté en lo alto, Señor. Permítenos glorificarlo, Señor, y darle honores, Señor, desde nuestro testimonio, nuestra forma de pensar, de hablar, de hacer, Señor. Ayúdenos, Señor Jesús. Te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos aún que nos hagas esforzados y valientes, Padre, para compartir tu evangelio, Señor, y sobre todo, Señor, poder, Señor, darle seguimiento, Señor,
a todas aquellas personas, Señor, que les hemos compartido el Evangelio, Señor. Y si no, Señor, como dice tu palabra, unos se encargan de sembrar y otros de cosechar, Padre. Señor, ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Señor, y muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias por permitirnos seguir con el libro de Romanos. Te alabamos, te glorificamos, Señor, y muchas gracias, Señor. Todas estas cosas, Padre, te las pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, pues estamos despedidos. La paz del Señor con ustedes. Bonito viernes. Descansen. Cenen rico. Un abrazote. Bye. Gracias, Carito. Buenas noches. Buenas Dios les noches. bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bye.